Bienvenidos al Noticiero del Corazón. Yo soy el doctor Carlos Macaya, cardiólogo y catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Medicina, y hoy hemos venido a la sede de la Fundación Interhospitalaria de Investigación Cardiovascular para contarles dos importantes novedades en unas patologías muy prevalentes de las enfermedades cardiovasculares, que son el manejo con catéter de las lesiones coronarias con mucho calcio, calcificadas, y que realmente representan un reto la realización de las angioplastias, y por otro lado el problema de las válvulas, que es la segunda en frecuencia de las enfermedades cardiovasculares, y en concreto me refiero a la insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares, unas válvulas, unas puertas que se abren y se cierran y que comunican las aurículas con los ventrículos del corazón. Los problemas de las arterias coronarias es la enfermedad más frecuente del corazón, sin lugar a duda, que origina la angina y el infarto de miocardio. Esas lesiones que se producen en las arterias coronarias conforme va avanzando la edad y donde hay unos factores de riesgo cardiovascular que todos conocemos, desde el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, esas lesiones obstruyen las arterias. Cuando las obstruyen completamente, pues pueden originar un infarto, si no, pues origina angina, esos dolores torácicos, y la forma de abordarlas es o bien por bypass por la cirugía o bien dilatándolas con un balón e incluso poniendo un stent. Y esto es lo que se llama la angioplastia coronaria, que las hacemos muy fácil, accedemos al corazón, a las arterias coronarias, o bien por vía femoral, a nivel de la ingle, o bien pinchando simplemente la arteria radial. Con un catéter muy fino se introduce y llegamos allí al corazón, al origen de las coronarias, y abordamos esas lesiones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esas lesiones no son todas iguales, ¿no? Y aproximadamente, y cada vez es más, pues un 20%, casi un 30% de esas lesiones tienen calcio, están calcificadas, es como una piedra y no es fácil dilatarla, porque nosotros lo dilatamos con un plástico, un balón, que lo inflamos y luego incluso ponemos un stent. Pero el problema es que cada vez la población que tratamos es más longeva, es mayor, tiene 80, 90 años de edad, y a esas edades es muy frecuente la presencia de calcio en la pared de las arterias coronarias, justo ahí donde están las obstrucciones. Y es difícil a veces, inflando un balón, el plástico, no puede con el calcio, no puede con esa prácticamente casi una piedra. Tenemos ya unos dispositivos para poder ablandar, para preparar esa lesión, para que luego cuando vayamos con el balón y con el stent, totalmente se expanda el stent y quede completamente abierta. Esos métodos que tenemos es uno, que ya lo llevamos años utilizando, que se llama Rotablator, dispositivo que es como la fresa que tienen los dentistas, cuando vamos al dentista y oímos ese ruido, y que el dentista, para tratar nuestra dentadura, que sabemos que es muy dura, necesita una fresa que rota a altas velocidades, pues del orden de 180.000 giros por minuto, imagínense, y que tienen además una especie de fresa y la que vamos a pasar a través de la coronaria, y esa fresa lo que va a hacer es romper el calcio, ablandarlo, romperlo, alguna partícula incluso va a migrar y lo va a dejar todo muy blandito para que después de pasar esa fresa, que siempre la pasaremos a través de una vía para que lógicamente no rompa la pared del vaso, simplemente la ablande, y aplicado el Rotablator, pues ya haremos una angioplastia normal. Pasaremos el balón, dilataremos y también el stent, y el stent se expandirá porque el Rotablator ha preparado bien la placa. Otra forma más reciente, más moderna, es lo que se llama el shock wave. El shock wave, dirán, ¿esto qué es? Estas palabras de inglés. Es unas ondas de choque parecidas a las ondas de choque de la litotricia, cuando se trataban los cálculos, las piedras, fíjense, piedras en el riñón, con esas ondas de choque que lo que hacían era romper esas piedras. Bien, pues ahora tenemos también la litotricia, que se llama litotripsia,
en las arterias coronarias. Y es un balón especial conectado a un dispositivo que envía ondas de choque que pulsan milisegundos, solo milisegundos, pero con una fuerza tremenda y rompen el calcio. Rompen el calcio, por supuesto, con toda la seguridad, sin romper la pared del vaso. Simplemente rompen la estructura, rompen la piedra y hacen que luego el balón, claramente, pues cuando se introduce y se infla, pues ya tiene todo preparada esa placa. Ya una vez ablandado y preparada la placa de esa pared calcificada, es muy fácil y de nuevo pasar, dilatar con el balón e implantar un stent y obtener unos excelentes resultados. Las valvulopatías o las enfermedades de las válvulas del corazón es la segunda causa más frecuente de enfermedad cardiovascular después de las arterias coronarias. Entonces las válvulas están en el corazón porque son como una especie de puertas, ¿no?, que separan las cámaras que hay en el corazón. En el corazón tenemos dos aurículas, dos ventrículos y luego se conectan los grandes vasos, la aorta y la arteria pulmonar. Y tenemos 4 válvulas. Pues bien, las que separan las aurículas de los ventrículos se llaman válvulas aurículo-ventriculares, muy fácil, y son una especie de puertas que se tienen que abrir y cerrar correctamente. Abrir para cuando pase la sangre de las aurículas y los ventrículos. Y cerrar para evitar que vuelva hacia atrás la sangre de los ventrículos a las aurículas y siga la sangre adelante. Cuando se cierran esas válvulas, se abre la válvula aórtica y la pulmonar y la sangre sale al terreno circulatorio o a los pulmones para que se oxigene. Pues esas válvulas se llaman la mitral, la del lado izquierdo, y la válvula tricúspide. Y esas válvulas a veces pues, son insuficientes. Si no abren bien la puerta, hablamos de que la válvula es obstructiva o estenótica, tiene una estenosis mitral o tiene una obstrucción de la válvula tricúspide, etc. O si son de la aorta, pues tiene una estenosis aórtica. Pero vamos a centrarnos en las válvulas mitral y tricúspide. Pero la patología más frecuente de esas válvulas no es la obstrucción. Esas válvulas se suelen abrir muy bien. El problema es que no se cierran. Y cuando no se cierra bien, hablamos de que la válvula es insuficiente o incompetente. Y hablamos de insuficiencia de la válvula mitral, hablamos de insuficiencia de la válvula tricúspide o incompetente. ¿Y por qué hay una insuficiencia? ¿Por qué no se cierran bien esas válvulas? Porque esas válvulas tienen un anillo donde se insertan las valvas, un sistema como de puerta de 2 hojas, en el caso de la válvula mitral, y que tienen que coaptar, cuando se cierran, tienen que coaptar esos 2 bordes. Pero si el anillo se dilata, porque el ventrículo pues, se dilata, etc., esas valvas no llegan a coaptar y no cierran bien, se alejan una de otra cuando se cierran. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lógicamente eso se ha operado y el cirujano lo que ha hecho es estrechar el anillo o incluso pues, ha intentado unir las válvulas o finalmente, si no tiene otra solución, el cirujano lo que hace es poner una prótesis cardíaca, quita y pone una prótesis cardíaca. Pero ahora, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, es posible corregir esa insuficiencia valvular a través de la técnica de los catéteres. Nos acercamos a esas válvulas, tanto a la mitral como a la tricúspide, y podemos juntar esas 2 puertas o 3 puertas en la tricúspide, porque tiene 3 cúspides, por eso se llama tricúspide, y acercarlos y hacer que casi desaparezca la insuficiencia. Y esto se hace con un clip que en el caso de la válvula mitral le llamamos mitra clip y en el caso de la tricúspide le llamamos triclip. Estos clips son como especie de grapas que cogen y pinchan una de las valvas y pinchan la otra y cierran el clip y aproximan las válvulas y hacen que la insuficiencia mitral lógicamente pues sea menor, incluso en algunos casos prácticamente desaparece. Y estos se colocan pues un clip, a veces hay que poner 2 clips o incluso hay que poner 3 clips. Lo importante es que se pongan correctamente, que cojan, pinchen, enganchen a un velo, enganchen al otro velo y cierren el clip.
que cierren por completo. Y esto es lo que se llaman MitraClip o TriClip, y es una forma menos, diríamos, agresiva, por así decir, que la cirugía, de resolver el problema de la insuficiencia de las válvulas mitral y tricúspide. Se preguntarán qué ocurre con esas pequeñas partículas, generalmente micropartículas, que se desprenden de la placa calcificada cuando se pasa a la fresa, el rotablator. Pues bien, esas son generalmente unas micropartículas que pasan por el torrente circulatorio y no son realmente obstructivas. En ocasiones excepcionales se pueden desprender alguna que sea mayor, de mayor tamaño, y puede ocluir el lecho distal del vaso, cuando el vaso cada vez se hace más pequeño en diámetro, y sí que puede producir en esos casos unos microinfartos, unas pequeñas lesiones. El paciente puede llegar a tener dolor, pero en cualquiera de los casos eso está totalmente controlado y no tiene repercusión clínica importante. En el caso de las válvulas, de los MitraClip y TriClip, ¿no? Se preguntarán ustedes cuánto es seguro y cómo se puede, diríamos, enganchar, fijar esa grapa y hacer el clip entre las dos válvulas. Pues eso se hace siempre con imagen también, no solo radioscópica, sino con un eco trasesofágico durante todo el procedimiento, de tal manera que vemos con seguridad que el clip engancha bien en la válvula. Si el clip tenemos dudas, damos marcha atrás y no cerramos totalmente la grapa. La grapa, fíjense que se tiene que enganchar primero y fijar y perforar uno de los velos. Cuando lo tenemos ya fijo uno, nos vamos al otro y lo cogemos, lo pinchamos. Con el eco trasesofágico vemos que están los dos velos bien enganchados y es cuando ya ¡clac!, cerramos la grapa y dejamos ya el clip cogido con los dos velos. ¿Y qué hemos hecho realmente? Pues un orificio que había, que era cuando se abrían los dos velos en la válvula mitral, ahora lo hemos transformado en una válvula que tiene dos orificios, porque el centro están con el clip, e incluso, pues si tenemos que poner otro segundo clip, lo ponemos al lado de estos porque tengamos que aún reducir y aproximar más los velos. Y eso va a aguantar durante muchos años y van a quedar fijos. Solo excepcionalmente, pues un MitraClip no queda bien enganchado, incluso puede hasta embolizar al torrente circulatorio. Puede ocurrir porque se suelte de un velo, porque ha quedado muy limítrofe en el borde y se puede desenganchar. Esto es totalmente excepcional y realmente pues no es un problema, siempre y cuando se puedan poner un segundo o un tercer clip en esa válvula, bien sea la mitral o bien sea la tricúspide. Vamos ya a terminar, como siempre, con consejos preventivos. Tanto a nivel de la patología coronaria como la patología cardiovascular, lo mejor es la prevención, desarrollando pues, un estilo, un hábito de vida cardiosaludable y ya saben ustedes aquello que tienen que evitar, lo evitable, que lo genéticamente determinado, eso sí que hoy por hoy no lo podemos arreglar, pero sí podemos controlar la tensión arterial, nuestra alimentación, un ejercicio regular, controlar bien la diabetes, la hipertensión y abandonar el tabaquismo. Con eso, y siempre que tengamos algún problema cardiológico y duda, pues vayamos al médico, el médico nos remitirá, si cree oportuno, al especialista, al cardiólogo, y un diagnóstico lo más precoz, lo más pronto posible, pues siempre va a poder resolver el problema, que no se deje avanzar hasta estadios terminales. Les esperamos en el próximo Noticiero del Corazón.